Hermanito, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Vamos a guardar esto. Hermanitos, bueno, muchas gracias por el privilegio que me conceden de compartir la palabra esta noche con ustedes aquí. Y les animo para que abramos la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 45. Génesis, capítulo 45. Gracias, hermanita. Vamos a leerlo, ya que no es un capítulo pues muy extenso, entonces no vamos como a resumirlo, sino que vamos a leerlo. Dice la Sagrada Palabra de Dios, Génesis capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Él, al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Y a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta,
José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. 28 versículos tiene este capítulo. Vamos, hermanitos, a orar antes de mirar algunos asuntos acá en este capítulo. Nuestro amado Dios, nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche. Y como oraban los hermanos, gracias porque has permitido también la lluvia, pero nos has traído con bien, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros y por el privilegio que nos concedes de orar y de abrir tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a discernir tu palabra espiritualmente y ayúdanos, Señor, a extraer lecciones espirituales, prácticas para nuestra vida, Señor. Rogamos, Señor, la guía de tu Santo Espíritu, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Amén, Señor. Bien, hermanos, este capítulo es como donde concluye toda esta situación de José con sus hermanos, todo este proceso que traía desde los capítulos anteriores, cuando ellos descienden a Egipto por alimento. Y cuando llegamos aquí al capítulo 45, pues este es un gran capítulo y quería comentarles algo. Mire, pues no vamos a centrarnos a mirarlo versículo por versículo. Realmente hay mucho que extraerle a este capítulo. Podríamos sacarle mucho, contenido espiritual a este capítulo. Pero yo quise centrarme en dos ilustraciones que que nos ilustran en la vida de José aspectos muy importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a centrarnos hoy con la ayuda del Señor en esos dos punticos al mirar este capítulo. Lo primero que quería decirles es que, José, como todos sabemos y ya ustedes han transcurrido desde el Génesis, leyendo todos los capítulos que trae la historia de José, saben que José fue llevado a Egipto y que allí tuvo que pasar bastantes aflicciones. Fueron realmente muchas aflicciones para José, especialmente porque eran situaciones que, si lo miramos desde nuestro punto de vista, pues eran cosas injustas. Era injusto que él fuera tratado de esa manera por sus hermanos. Era injusto además que él fuera vendido como un esclavo. Injusto que él tuviera que ser acusado por una mujer donde él no tenía ningún tipo de culpa. Injusto que fuera puesto en la cárcel. Entonces fueron una serie de circunstancias. Y creo que todo este tipo de cosas que sufrió José en todos estos años le permitió finalmente llegar a un punto donde él pudiera entender cuál era realmente la razón, el propósito por el que habían pasado todas estas cosas. Y es que muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos en medio de las crisis, de las situaciones, en ese mismo momento no entendemos la razón, o sea, el por qué. Y es probable que pasen algunos años, algún tiempo antes de que logremos entender el por qué. Porque resulta de que Dios tiene un método, ¿cierto? Una forma que es muy diferente, a nuestros métodos o a nuestras formas. Por eso dice la Escritura que los caminos de Dios están muy por encima de nuestros caminos y que los pensamientos de Dios están muy por encima de nuestros pensamientos. A veces nosotros vemos las cosas de una manera, pero Dios, que es sabio y que sabe todas las cosas, ve las cosas de una forma perfecta y planea todo en una forma perfecta. Entonces José pasa todas estas situaciones, pero finalmente él entiende por qué razón él había llegado a Egipto. Él entiende que Dios lo llevó hasta allí para preservar a su propia familia. Y creo que ese entendimiento que Dios le dio a José le preservó también que el corazón, o sea, el corazón de José. Dios, hermanos, en la vida de un cristiano, la presencia de Dios preserva nuestro corazón. Ese conocimiento de Dios preserva nuestro corazón. Y hay que recordar que continuamente en los capítulos anteriores siempre se está repitiendo que Dios estaba con José. A pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que estaba en esa condición de siervo, como fuera, siempre dice ahí que Dios estaba con José. O sea, Dios nunca desamparó a José, como nunca lo ha hecho con ninguno de nosotros. Yo creo que aquí ninguno podría decir que Dios alguna vez lo haya desamparado. Es más, yo digo
desde mi propia experiencia, que ni siquiera cuando yo no tenía a Cristo, antes de llegar a los pies del Señor, nunca podría yo decir que Dios alguna vez nos haya desamparado. Han habido dificultades, circunstancias, como todos las hemos vivido, pero Dios nunca nos ha desamparado. Siempre ha estado a nuestro lado, ¿cierto? Como decía el profeta Jeremías, como poderoso gigante, como un poderoso gigante a nuestro lado. Entonces esa presencia de Dios en la vida de José guardó también su propio corazón y le dio este entendimiento, porque aquí dice, aquí en Génesis 45, mire, vamos a leer entre el versículo 5 y el versículo 8. Mire este entendimiento que recibió José. Ahora pues, le dice él a sus hermanos, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire que ya lo había comprendido José. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, nuevamente les confirma lo que les acaba de decir, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Tremendo el entendimiento que Dios le da a José, porque otro pudo haberse llenado de amargura y de resentimientos y de cosas, pero no José. El corazón de José estaba conectado con Dios, era un hombre que vivía en comunión con el Señor. Qué tan importante es esto, hermanos, de mantener la comunión con el Señor. Mire, la comunión con el Señor no puede depender de las circunstancias. Si la comunión con el Señor depende de las circunstancias, hermanos, estamos en serios problemas. Porque si nosotros decimos que vamos a tener comunión con Dios cuando todas las cosas están marchando bien solamente, cuando estamos bendecidos, cuando tenemos las alacenas llenas, si solamente vamos a buscar la comunión con Dios cuando todo va bien, entonces esa comunión va a depender de las circunstancias y no es lo que realmente le agrada al Señor, porque la comunión con el Señor debe ser algo continuo en medio de las adversidades, de las dificultades, en medio de lo que sea. Y tenemos grandes ejemplos como este que estamos viendo aquí de José, un hombre que en medio de las circunstancias más adversas nunca se apartó de quién, de Dios, nunca lo hizo, y Dios también estaba con él. Y Dios nos ha dejado también herramientas muy poderosas para ayudarnos, para fortalecernos en medio incluso de las dificultades. Tenemos la presencia, una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos la presencia permanente del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es poderoso, todopoderoso también, para fortalecernos internamente, como oraba el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo oraba o le pedía a Dios por los hermanos para que fuesen ¿qué? Fortalecidos internamente, o sea, en su parte interna, en su espíritu, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra. ¿Para qué? Dice, para no pecar contra ti. Creo que la palabra que José, mire, José no tenía las Escrituras como las tenemos nosotros. José no tenía una copia de la Sagrada Biblia en sus manos. No tenía ni siquiera el Antiguo Testamento. Para el tiempo en que José vivió, todavía no se había ni siquiera copiado las leyes del Antiguo Testamento. Pero ¿dónde estaba escrita la palabra de Dios en la vida de José? Estaba en su corazón. ¿Y dónde quiere Dios que tengamos su palabra nosotros escrita? En nuestros corazones. Porque es así como Dios va a preservar también nuestras vidas, de no caer en pecado, de no fallarle al Señor, de no quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos herramientas poderosas de parte de Dios. Y les decía ahora que quiero que en esta noche veamos solo dos ilustraciones. Casi hago un daño aquí. 2 ilustraciones que vemos en José, que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. La primera,
¿Qué podemos ver en José? Bueno, en José podemos ver un hombre de Dios, realmente un hombre de Dios. Es interesante porque la Biblia no menciona, no quiero decir con esto que José fuera perfecto, el único perfecto es el Señor Jesucristo. Pero es interesante que la Biblia no menciona pecados de José, no los menciona. Mire que va mencionando muchos aspectos de la vida de José en los que él es una, digamos, una figura, una ilustración de lo que sería el Señor Jesucristo cuando visitara la tierra. ¿Qué vemos en José? Vemos un hombre de Dios que soportó el sufrimiento con paciencia. Realmente José fue un hombre muy paciente. Fue un hombre que soportó todo este tipo de cosas sin quejarse. Fue un hombre que soportó todo esto sin maldecir. Usted no ven a José maldiciendo, ni quejándose, ni murmurando, ni nada de estas cosas. Qué buen ejemplo nos ofrece José, ¿cierto?, en su vida. Fue un hombre que no guardó amargura, ni odio, ni rencor, ni resentimiento, ni venganza en su corazón. Porque imaginen ustedes uno ser vendido por los hermanos y pasar todo ese tiempo en la cárcel y como un siervo allá en la casa de Potifar. Otra persona hubiera almacenado mucha amargura, mucho resentimiento, mucho odio, y otro estaría esperando la oportunidad o el tiempo para desquitarse, o sea, para desquitarse de alguna manera. Hubiera almacenado a otra persona, cierto, odio, resentimiento. Pero ¿qué vemos en José? Vemos mansedumbre, realmente lo que vemos en José. Y queda claro esa mansedumbre, pues cuando él tuvo la oportunidad, que tuvo a sus hermanos ahí, él no tomó venganza de sus hermanos. Realmente lo que él hizo fue todo un proceso, como nos explicaba el hermano hace 8 días aquí, el hermano David, para llevarlos incluso a ellos a reflexionar, ¿cierto?, a meditar en lo que habían hecho, porque eso los llevó a ellos a turbarse dentro de ellos, pensando en lo que habían hecho con José. Entonces vemos un José capaz de abrazar y llorar sobre el cuello de sus hermanos, antes que desquitarse o vengarse de ellos. Mire ahí en el versículo 14, por ejemplo, y 15 dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, a todos, a Simeón y a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Mire el corazón de José. Yo no sé, uno estando en los zapatos de José, ¿qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué habría hecho yo? No sé si hubiera sido capaz de hacer esto. O sea, después de ver a los que me metieron en un pozo, que me vendieron como un esclavo, no sé si hubiera tenido uno la misma reacción de José. Pero mire lo que hizo José. Ahora, ¿qué podemos ver nosotros en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Y porque esto es una ilustración que nos permite ver a nuestro Señor Jesucristo en la vida de José. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice la sagrada palabra del Señor, a partir del versículo 19 podemos leer. Dice la palabra: dice la sagrada palabra del Señor: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mira el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque entonces la vida de José es una ilustración de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mire este aspecto en particular, porque son muchos los aspectos, pero mire este aspecto en particular. José soportó, ¿cierto?, sin quejarse, sin murmurar, sin maldecir. ¿Y qué podemos ver nosotros en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Pues podemos ver todas estas virtudes, pero en una forma que perfecta, completa. Dice que el Señor Jesucristo, cuando Él padecía y cuando Él padeció, Él nunca respondió con una maldición, nunca lo hizo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje allá en Mateo, cuando el Señor estaba allá en la cruz? ¿Cuál fue la expresión para las personas que le estaban rodeando y burlándose y maltratándolo? Esa fue su oración en ese momento para estos hombres. Perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. Por eso la Escritura nos enseña de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Él siempre será nuestro mayor ejemplo. Las Sagradas Escrituras contienen el modelo de muchas vidas, de muchos hombres y mujeres que son realmente ejemplo para nosotros. Pero el ejemplo supremo y digno de imitar con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón, siempre será, es y siempre será ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí la Escritura nos dice que nosotros fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dice, dejándonos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Y aquí sería bueno que hiciéramos como una autoevaluación de realmente cómo somos nosotros, o sea, cómo nos comportamos. Y no lo digo tanto en la iglesia, porque a veces uno en la iglesia se cuida mucho, ¿cierto?, de las palabras, de muchas cosas. Pero ¿qué cuando estamos afuera, ¿cierto?, en un ambiente del mundo, cuando tenemos que trabajar con compañeros que son groseros, que son a veces altaneros, que muchas de estas situaciones? O sea, ¿cómo encaramos nosotros ese tipo de situaciones? Cuando alguien nos ofende, ¿cómo le respondemos? ¿Será que también se nos sube el color a la cara y también le respondemos feo? ¿O será que no le respondemos con nuestras palabras, pero en nuestra mente lo estamos maldiciendo o matándolo? Mire que son cosas terribles, ¿cierto?, que podemos hacer, porque no es solamente lo que decimos. A veces nos cuidamos de lo que decimos. Es más, a veces nos cuidamos de lo que hacemos. Pero ¿qué tal de lo que pensamos? Porque es que mire que el Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra, Él fue más allá de la ley. Él dijo que un asesino no era el que simplemente iba a matar a otro. El hecho de pensarlo, el hecho de meditarlo, el hecho de que pase por nuestra cabeza ya es pecado delante de Dios. O sea, el Señor fue más allá incluso de la ley, para hacernos ver que el hombre peca con su pensamiento, con las intenciones de su corazón. Entonces, es bueno que revisemos realmente cómo nuestro carácter, cómo nuestra conducta, cómo respondemos cuando nos vemos confrontados, cuando nos vemos amenazados, cuando nos vemos que nos están insultando, porque a veces eso suele suceder. Estamos en un mundo donde tenemos que enfrentar muchas cosas, y una de las cosas que debemos manifestar los cristianos es precisamente que un carácter cristiano, un carácter donde el Señor Jesucristo se pueda ver que reflejado, para que la gloria sea para ¿quién? Para Dios, no para nosotros, no para que nos digan, uy, qué persona tan buena, no, para que la gloria sea para el Señor. La Escritura dice que nuestra luz debe de alumbrar para que otros vean nuestras buenas obras y no nos aplaudan a nosotros, sino que glorifiquen ¿a quién? A nuestro Padre Celestial, ¿cierto?, que está en los cielos, como lo dice allí en Mateo también. Entonces,
qué bueno que meditemos en esto, en el ejemplo de José, pero principalmente en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo escribe aquí el apóstol San Pedro, versos 19 y 20, donde estábamos leyendo, dice, porque esto merece aprobación, o sea, esto es aprobado delante de Dios, esto es lo que Dios aprueba, es lo que Dios desea. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, como padeció José, como padeció nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si yo me estoy igualando con otro en las mismas, dice, ¿eso qué gloria tiene? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Creo que esa palabra mansedumbre, hermanos, es tan grande, es una palabra tan grande que debe llevarnos a meditar mucho, porque la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo es inagotable, al punto de estar muriendo en la cruz y ni siquiera estar pensando en Él mismo, sino en los que estaban a su alrededor. Él quería que Dios pudiese perdonar a estas personas también. Y es interesante porque yo sé que muchos de los que estaban allí escuchando el juicio de Pilato y muchos de los que gritaron, muchos de aquellas personas que gritaron, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Muchas de esas personas después, Dios les dio la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio por boca del apóstol San Pedro. Y por eso dice allá en Hechos de los Apóstoles que cuando escucharon a San Pedro, dice que se compungieron de corazón. Porque Pedro les dijo, ustedes mataron ¿a quién? Al autor de la vida, lo crucificaron. Y dice que al escuchar eso, ¿qué? Se compungieron de corazón. Y le dijeron al apóstol Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro inmediatamente les dice que se arrepintieran de esa situación. Mire qué tan grande es la misericordia de Dios. Que Dios fuera de otro modo, hubiera consumido a todos aquellos que clavaron al Señor en la cruz, y ya nos hubiera consumido a todos nosotros también, porque fue por culpa de todas nuestras iniquidades y pecados que el Señor colgó allá en ese madero para podernos salvar. Entonces es una gran ilustración en la vida de José, que nos habla también de nuestro Señor Jesucristo. Como el tiempo es breve, vamos a mirar la segunda aplicación y ya con esta terminamos con la ayuda del Señor. En segundo lugar, mire, José descendió a Egipto como un siervo, porque él no descendió como un hombre libre, no, él descendió como un siervo a Egipto. Esa fue la manera. José había sido excluido de los privilegios que tenía en la casa de su padre. Acordémonos que José era como el mimado, ¿cierto?, de Jacob, que incluso en ese sentido podríamos pensar que Jacob hacía mal también. Uno no puede, o los que tienen hijos no pueden tener hijos preferidos. No está bien hacer eso. Mire la envidia y todos los celos que provocó en los hermanos, ese tipo de situación. Pero José tenía un lugar privilegiado y tuvo que salir abruptamente y dejar todo ese tipo de, esos privilegios que tenía. Y desciende allí como consecuencia de la maldad y envidia de sus hermanos, porque esa fue la forma como él descendió, fue la consecuencia de la envidia y la maldad de sus hermanos. Uno quiere mucho a los hermanos, yo no sé, yo quiero mucho a mis hermanos. Yo tengo 5 hermanos, 3 hermanas, 2 hermanos, y le digo pues que uno hace lo que sea, por cierto, por darle la mano, ayudarlos. Pero tremenda esta situación, uno vender a un hermano, cosa terrible, eso es cierto. Y ahí estaba José, como consecuencia de esa maldad y ese pecado de sus hermanos. Pero Dios no se había olvidado de él. ¿Y qué hizo Dios? Dios actuó maravillosamente, providencialmente, mediante un gran plan, para preservar la vida de la familia de José, su propia familia, pero también para preservar a José y para honrarlo. Porque saben una cosa, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer un texto que está en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Si un hermano lo tiene, lo puede compartir, por favor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. El hermano que tenga lo puede leer, por favor. Por tanto,
yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tan haga, porque yo honraré a los que me honran. Correcto. Correcto, mire qué gran versículo. Estas son palabras para Saúl, para este rey Saúl. Y es interesante lo que el Señor le dice aquí. En la última parte del versículo dice el Señor, porque yo honraré a los que me honran. Eso son palabras del Señor, eso es palabra de Dios. Yo honraré a los que me honran. Y creo que la vemos muy clarito en la vida de José. José honró a Dios. ¿Recuerdan cuando él estaba en casa de Potifar? Esta mujer lo estaba acosando. ¿Y qué dijo él? ¿Pecaría yo contra quién? ¿Pecaría yo contra Dios? Sí, haciendo este gran mal. O sea, Dios siempre estaba delante en la vida de José. Y si no lo hizo, porque él honraba a Dios con su vida. Y luego, ¿qué dice Dios? Que Dios honra a los que le honran. ¿Y cómo terminó José allí en Egipto? Mire el versículo 8 del capítulo 45 donde estábamos. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto, mire esta parte, que me ha puesto por padre de Faraón, imagínense, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué honra, ¿cierto? Después de pasar toda esa cantidad de sufrimientos, mira hasta donde le honró el Señor. Él se consideraba allí pues porque realmente lo era. Él estaba prácticamente gobernando a Egipto con la sabiduría que Dios le había dado. Entonces Dios honra a los que le honran. Ahora, Egipto en las Sagradas Escrituras, pues todos sabemos que Egipto es una figura del mundo. Eso es lo que representa Egipto en las Escrituras, el mundo, todo este sistema caído. Y cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, vemos una gran similitud. ¿Por qué? Hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, Él descendió también a este mundo y descendió dejando toda la gloria que tenía al lado de su Padre Celestial, de Dios nuestro Padre Celestial. En Filipenses capítulo 2, vamos a leer un pasaje allí, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, mira esto, no estimó el ser igual a Dios. Dice, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante que a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire todo lo que padeció el Señor Jesucristo. Dejó la gloria, dejó el cielo, descendió a esta tierra como un siervo. Mire la manera como nació el Señor. Dice por allá en el libro de Ageo, como en el capítulo 2, dice el Señor: mía es la plata y mío es el oro. Y dice la Escritura en el libro de los Salmos que del Señor es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece al Señor. Y cuando Él vino a esta tierra, dice que tuvo que nacer en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿En dónde? En el mesón. O sea, no había un lugar, digamos, más digno, ¿cierto? Y nació en un pesebre, en una pesebrera, donde comen los animalitos. Ahí nació el Señor. Y la Escritura dice que nosotros somos enriquecidos con la pobreza del Señor. Nosotros fuimos enriquecidos porque Él se hizo pobre, porque Él tomó un cuerpo humano. La Escritura dice en Timoteo, por ahí como en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso ya es una gran humillación. Es una humillación que sobrepasa los límites de nuestro entendimiento, que Dios se haya hecho carne. Entonces Él viene y desciende también a este mundo. Así como José descendió a Egipto, el Señor descendió a este mundo. Y así como José llegó a Egipto como consecuencia de la envidia y la maldad de sus hermanos, también el Señor descendió a esta tierra por causa de nuestros delitos y de nuestros pecados, porque esa fue la causa que le trajo al Señor a esta tierra. Él mismo lo dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Fue la razón por la que el Señor visitó la tierra. Entonces el Señor descendió por nuestros pecados para llevar a cabo el plan de Dios Padre, para rescatarnos. Esta gran liberación le costó al Señor su propia vida, porque así fue. Así que la preservación de nuestras vidas para vida eterna y para salvación tuvo un precio muy grande. ¿Y cuál fue ese precio? La sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a terminar en 1 de Pedro capítulo 1, muy conocido este pasaje. 1 de Pedro capítulo 1. Versículo 18 en adelante, dice la palabra del Señor: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En el capítulo 45, José entendió que habría una gran liberación para su familia. Dios los iba a preservar de morir del hambre, descendiendo a Egipto con todas estas provisiones y sustentados en una tierra buena como la tierra de Gosén, una tierra muy buena. Ahora, cuando pensamos en nosotros y en nuestra salvación y en nuestro Señor Jesucristo, también fuimos rescatados con una gran liberación, pero ya no para morir de hambre física, sino para no ser condenados eternamente, para que no fuésemos condenados eternamente. Qué gran liberación la que logró el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Cómo no darle gracias a Él? ¿Cómo no rendirnos delante de Él a darle a toda la honra, la gloria y las gracias por ese precio tan elevado que pagó, por pisar esta tierra llena de maldad y de pecado, para buscarnos a nosotros, que no lo merecíamos y no lo merecemos y nunca lo vamos a merecer, pero así es la gracia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanitos. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, te damos gracias por esta noche preciosa que nos has dado y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa, Padre, los límites de nuestra inteligencia, de nuestro entendimiento. Saber lo que Él estuvo dispuesto a hacer a favor de nosotros. Gracias por esa salvación tan grande, amplia y generosa que preparaste, Señor, para nosotros. Gracias porque nos has permitido disfrutar de ella a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por toda la iglesia aquí en Ágape y tu iglesia en general, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que en esta tierra, Señor, hemos podido depositar nuestra fe en el Señor y tener la vida eterna, ser preservados de una condenación eterna. Muchas gracias, Señor.